Un abuelo olvidado cambió 3 vidas en un solo acto de valor. Al ver a un niño y a un bebé en peligro, se interpuso entre ellos y un toro desbocado. Nadie imaginaba lo que descubrirían después, y cómo ese día lo cambiaría todo. ¡Qué alegría tenerte aquí! Cuéntame desde dónde ves este video, deja tu like, suscríbete. Y vamos al comienzo. Eusebio encendió su viejo radio a pilas con la delicadeza de quien trata un tesoro frágil. El aparato crepitó unos segundos antes de emitir una voz lejana, como si hablara desde otra época. Una canción ranchera sonaba, con interferencias, pero él cerró los ojos y dejó que la melodía le llenara el pecho. No importaba si las letras estaban incompletas o si las palabras se perdían entre chirridos metálicos. En su choza humilde, perdida entre la maleza seca del interior mexicano, ese sonido era lo más cercano a una conversación, a una compañía. Sobre el fogón de barro, una olla oxidada dejaba escapar pequeñas columnas de vapor. Solo tenía un poco de agua con sal y algunas hierbas que recogió la tarde anterior, pero Eusebio se sentía agradecido. Se movía lentamente, no solo por la edad, sino por el peso invisible de los años vividos y los días solitarios. Mientras el agua hervía, tomó una manta vieja y la dobló con cuidado, colocándola sobre la silla de madera que usaba desde hacía más de 2 décadas. En ese rincón, donde el viento silbaba a través de las grietas de las paredes, él encontraba algo parecido a la paz. Al terminar de acomodar la manta, caminó hacia la ventana. El cristal estaba roto desde hacía años, y parte de él había sido reemplazado por un pedazo de cartón mojado que no servía de mucho. A través del hueco, Eusebio observó el camino de tierra que serpenteaba frente a su hogar. Era una vía estrecha, polvorienta, por donde muy de vez en cuando pasaban burros cargados o algún niño curioso que venía a buscar leña. Pero esa mañana, como tantas otras, no se veía ni una sombra, ni un alma, ni siquiera el eco de voces lejanas. Eusebio suspiró profundamente y pensó en voz baja que otro día más comenzaba sin nadie que lo visitara. El sol apenas se alzaba en el horizonte, tiñendo de oro pálido los arbustos secos y las piedras que bordeaban el terreno. Un movimiento lo sacó de sus pensamientos. Un perro flaco, con las costillas marcadas y la mirada cautelosa, se acercó, desde el lado opuesto del camino. Era el mismo que a veces se dejaba ver por los alrededores, un animal sin nombre ni dueño, como él. Eusebio tomó un pedazo de pan duro que había guardado del día anterior y se lo lanzó con un gesto lento. El perro dudó, olfateó el aire. Luego corrió hacia el alimento y lo devoró en segundos. Eusebio le dijo que era bienvenido, que podía quedarse si quería, pero sabía que el animal no se fiaba de los humanos. Lo entendía. A él también le costaba confiar. El perro lo miró un momento, con esos ojos oscuros que reflejaban hambre y desconfianza, y luego se alejó perdiéndose entre las sombras de los matorrales. Eusebio volvió a sentarse en la vieja silla de madera, justo en la entrada de la choza. El vapor de la olla ya no subía. El agua se había evaporado casi por completo, pero él no se inmutó. Apoyó las manos sobre las rodillas, se inclinó hacia adelante y murmuró como si hablara con el viento que hoy tampoco llegó. No hacía falta decir más. Ese simple murmullo encerraba todo lo que no decía: la espera, la decepción, la esperanza marchita. Cada mañana se sentaba ahí con la esperanza de ver una figura familiar en el horizonte, alguien que bajara del monte o llegara desde el pueblo, alguien que se acordara de él aunque fuera por error. Pero pasaban los días, las estaciones, y nadie venía. Recordó la última vez que vio a su hijo. Fue un día caluroso, de esos en que el aire parece hervir. Su hijo le había dicho que solo lo llevaría un tiempo a ese terreno hasta que se resolvieran unos papeles, que después volvería con noticias que todo estaba bien. Eusebio creyó en sus palabras, porque un padre siempre quiere creer. Lo ayudó a bajar las pocas cosas que llevaban en la camioneta, le entregó las llaves de la casa del pueblo con la confianza ciega de quien nunca esperó ser traicionado, y luego vio cómo se alejaba, levantando una nube de polvo. Desde entonces solo quedó el sonido de los grillos,
El crujir del suelo seco y el silencio. El bastón de Eusebio, tallado por sus propias manos, descansaba a su lado. Lo había hecho con una rama caída del mezquite que crecía junto a su choza. Cada marca, cada nudo en la madera representaba un día más vivido, un recuerdo, una historia. A veces lo acariciaba como si fuera un ser querido. Otras veces simplemente lo sostenía para no caer, porque las piernas ya no respondían como antes. Pero en su mirada aún había fuego. No se quejaba, no maldecía. Solo vivía, día tras día, resistiendo. El viento comenzó a soplar con un poco más de fuerza, trayendo consigo el olor de la tierra caliente. Eusebio cerró los ojos y respiró hondo. Le gustaba ese aroma. Le recordaba a su infancia, a los tiempos en que corría por los campos con su hermano, antes de que la vida se encargara de poner distancia entre todos. Pensó en su esposa, en su voz dulce, en su risa que iluminaba cualquier día gris. Ella había partido hacía muchos años, y desde entonces el mundo había perdido parte de su color. La radio a pilas volvió a crepitar, esta vez con una voz de locutor anunciando las noticias de la región. Hablaban de una feria en el pueblo vecino, de los precios del maíz, de una protesta en la capital. Eusebio apenas escuchaba. Todo eso le parecía tan lejano como la luna. Lo único que lo sacaba de su mundo era ese pequeño momento diario en que podía imaginar que alguien recordaría que él aún estaba vivo. Se levantó con esfuerzo, tomó la olla y la llevó a la mesa. Con una cuchara de madera, probó lo poco que quedaba. Sabía a casi nada, pero lo comió como si fuera un banquete. Después, volvió a salir. Se sentó otra vez en la entrada y apoyó la espalda contra la pared. El perro flaco había regresado y se tumbó a unos metros vigilante. Eusebio le dijo que si seguía viniendo, algún día tendría que ponerle nombre. El perro giró la cabeza, pero no respondió. El silencio volvió a caer sobre el lugar como una manta pesada. En lo alto, un sopilote giraba en círculos. Las nubes se desplazaban lentamente cubriendo el sol. Eusebio alzó la vista y pensó que tal vez esa tarde sería diferente. Tal vez. Aunque ya había aprendido a no esperar demasiado, sin embargo, algo dentro de él, algo terco y persistente, seguía encendiendo el radio cada mañana, partiendo el pan en dos, y murmurando con voz quebrada que hoy tampoco llegó, porque mientras quedara un suspiro en su pecho, seguiría esperando, porque en el fondo, Eusebio sabía que los olvidados también tienen historias que aún no terminan. El mercado del pueblo comenzaba a despertar con los primeros rayos del sol, filtrándose entre las lonas desgastadas de los puestos improvisados, donde los vendedores colocaban con paciencia sus productos sobre mesas de madera crujientes, canastas tejidas a mano y mantas viejas cubriendo los alimentos del polvo. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor a tierra mojada, frutas maduras y sudor de trabajo. El aire estaba lleno de murmullos, pasos, cuchicheos y el chillido lejano de un burro que tiraba de un carrito cargado de verduras. En medio de esa rutina rústica y familiar, dos vecinos de edad avanzada, sentados sobre unas cajas junto a un puesto de tomates, hablaban con tono discreto, como si compartieran un secreto vergonzoso. Uno de ellos dijo que escuchó que Eusebio seguía allá arriba, en la vieja choza, completamente solo. Dicen que su propio hijo lo llevó y lo dejó allá, solo, con la promesa de volver con unos papeles, pero nunca regresó, afirmó con una mezcla de lástima y desaprobación. El otro vecino asintió con la cabeza, mientras limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo arrugado, añadiendo que desde entonces nadie lo ha visto en el pueblo, que apenas baja a veces, solo para comprar sal o arroz, y siempre camina encorvado con ese bastón de palo seco que él mismo talló, como si se negara a caer aunque el cuerpo ya no lo acompañe. Una joven madre que estaba escuchando desde el puesto de tortillas, mientras sostenía a su hija en brazos, giró la cabeza con expresión confundida y preguntó con inocencia ¿por qué? ¿No lo ayuda el gobierno? ¿Por qué nadie hace algo? ¿Por qué permiten que un anciano viva así, olvidado? Sus palabras flotaron en el aire unos segundos, pero ningún adulto se atrevió a responder. Los ojos bajaron,
Los hombros se encogieron y el silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Cambiaron de tema con torpeza, comentando sobre el precio del maíz o el calor inusual de ese mes, como si hablar de Eusebio fuera mal augurio, como si su abandono fuera un espejo que nadie quería mirar. Porque todos sabían algo, aunque pocos lo admitieran en voz alta, que el hijo de Eusebio vendió su casa del pueblo alegando que su padre había muerto, que repartió sus cosas sin remordimientos y que ahora vivía en la ciudad con dinero que no le pertenecía del todo. Pero nadie quería enfrentarse a esa verdad, porque hacerlo implicaría aceptar la propia complicidad del silencio. Mientras las conversaciones seguían su curso, en otra parte del pueblo, por el borde de un camino polvoriento y flanqueado por nopales y cercas de alambre oxidado, Eusebio avanzaba con paso lento, apoyado en su bastón. Llevaba un sombrero de ala caída que alguna vez fue blanco, una camisa deslavada y un morral viejo colgado al hombro. Sus botas, gastadas hasta la suela, arrastraban el polvo que se levantaba a cada paso. Caminaba mirando al suelo, no por vergüenza, sino por hábito, como quien ha aprendido que en los ojos de los otros rara vez encuentra consuelo. Nadie lo saludaba. Algunos fingían no verlo, otros simplemente no lo reconocían. Para los niños era una figura lejana, casi fantasmal, un personaje del que se hablaba pero que pocos conocían de verdad. Para los adultos era una historia incómoda, un capítulo sin resolver. A su paso, las casas del pueblo se alzaban humildes, con paredes encaladas y techos de lámina, algunas con ropa tendida moviéndose con el viento, otras con ventanas cerradas y portones cubiertos de polvo. Las gallinas picoteaban entre piedras, los perros dormían a la sombra y los radios transmitían noticieros que nadie escuchaba. Eusebio se detenía de vez en cuando para acomodar el bastón, para tomar aliento o simplemente para observar la vida que ya no le pertenecía. A lo lejos se escuchaban risas de niños jugando a la pelota, pero ninguna de esas risas era para él. Ninguna voz lo llamaba abuelo, ninguna mano se extendía para acompañarlo. Era como si caminara en un mundo paralelo, uno donde su presencia no alteraba nada, donde su historia no importaba. Él, sin embargo, no mostraba rencor. Su rostro, curtido por el sol y por los años, mostraba más cansancio que tristeza, más resignación que rabia. Sus ojos, profundos y oscuros, tenían ese brillo apagado de quien ha esperado demasiado y ha aprendido a no esperar más. En una esquina del camino, una niña pequeña se le quedó mirando fijamente, con esa curiosidad limpia que solo los niños conservan. Eusebio le sonrió con suavidad, levantando apenas la mano en un gesto tímido. La niña se escondió tras su madre, que la tomó de la mano sin mirar al viejo y siguió su camino. Siguió caminando hasta llegar al borde del pueblo, donde comenzaban los terrenos más áridos y menos transitados. Ahí donde el camino ya no estaba marcado y la maleza crecía sin control, Eusebio tomó un desvío hacia la izquierda, rumbo al monte. Cada paso era un pequeño triunfo contra el olvido. Cada movimiento era una declaración silenciosa de que aún estaba vivo, de que aún era capaz, de que su historia no había terminado. Nadie lo vio irse. Nadie lo despidió. Solo el sol lo acompañó, subiendo en el cielo con la lentitud de los días eternos. El bastón golpeaba el suelo con ritmo firme, como un tambor sordo marcando el paso de un hombre que, aunque el mundo lo ignorara, seguía caminando. Porque mientras haya tierra bajo sus pies, Eusebio seguiría adelante, invisible para muchos, pero con el corazón lleno de memorias que nadie le podría quitar. El sol caía despacio sobre el horizonte cuando Eusebio emprendía el regreso hacia su choza después de un largo y silencioso recorrido por el borde del pueblo. Llevaba en su morral un pequeño paquete de sal envuelto en papel periódico, un puñado de frijoles secos y una vela pequeña que había podido comprar gracias a las monedas que encontró vendiendo leña días atrás. Su bastón marcaba el ritmo de sus pasos sobre la tierra seca, mientras las sombras comenzaban a alargarse y el viento del monte susurraba entre los árboles altos. Aquel era un trayecto que conocía de memoria, cada piedra, cada raíz, cada
curva del sendero. Sin embargo, ese día algo distinto flotaba en el aire, una tensión que oprimía el pecho sin explicación. Caminaba con la cabeza gacha, absorto en sus pensamientos, cuando un sonido inesperado lo obligó a detenerse. Un llanto, primero tenue, casi ahogado por la distancia, como si el viento lo trajera desde muy lejos. Eusebio se quedó inmóvil, alzando la cabeza como si su cuerpo todo se convirtiera en un gran oído. El bastón se clavó firme en la tierra mientras sus ojos buscaban, entre los árboles, alguna señal de vida. El llanto volvió, esta vez más claro, más urgente, seguido por un chillido agudo que cortó el aire como una navaja. Era una voz de niño, un grito de auxilio que heló la sangre de Eusebio al instante. Sin pensar, dejó caer su morral al suelo, y su cuerpo, que muchas veces se resistía a moverse con agilidad, pareció despertar de un letargo. Apretó el bastón con fuerza y comenzó a correr, o al menos a avanzar tan rápido como sus piernas le permitían. Cada paso era un esfuerzo titánico, pero el miedo lo empujaba como una ráfaga. El llanto se hacía más fuerte, más desgarrador. Había urgencia, peligro, algo terrible estaba ocurriendo. Y Eusebio, aunque no sabía aún qué era, sentía que no podía ignorarlo. Su respiración se volvió pesada, su pecho ardía, pero no se detuvo. Se abrió paso entre arbustos, pisó raíces, esquivó ramas bajas que lo arañaban sin piedad. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del monte, comenzaron a distinguir una apertura entre los árboles, un claro bañado por la luz oblicua del atardecer. Fue entonces cuando lo vio. En medio del claro, un niño de no más de 4 o 5 años estaba de pie, temblando como una hoja al viento, con la cara empapada en lágrimas y los ojos abiertos de par en par. A sus pies, sobre la tierra dura, un bulto pequeño, envuelto en una manta delgada, se retorcía débilmente. Era un bebé. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Eusebio se detuviera por un segundo fue la figura que se alzaba a pocos metros de ellos. Un toro. Grande, oscuro, con los músculos tensos y las patas raspando el suelo con furia. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, su aliento salía en bocanadas fuertes y su hocico estaba manchado de barro y sangre seca. El animal resoplaba con fuerza, avanzando poco a poco, con movimientos amenazantes, su cuerpo entero vibrando de tensión. Eusebio comprendió al instante que estaba ante una tragedia inminente. El toro iba a embestir. No había duda. Era cuestión de segundos. Eusebio gritó que se quedaran quietos, que no se movieran, que él estaba allí. El niño lo miró sin comprender, con los brazos rodeando el cuerpecito del bebé en un intento inútil de protegerlo. Eusebio sintió un calor subirle por el pecho, una mezcla de miedo, coraje y una furia antigua que nacía del abandono, del dolor, de los años de silencio y de todo lo que había callado. Apretó el bastón con ambas manos y avanzó sin pensar, sin calcular. El bastón golpeaba el suelo con fuerza, marcando su avance como un tambor de guerra. Le gritó al toro, le gritó con todo el aire que le quedaba, que aquí estaba él, que lo mirara a él, no a los niños. Su voz retumbó en el claro como un trueno seco. El toro se detuvo por un instante, confundido por la presencia de ese viejo que no retrocedía. Eusebio levantó una rama caída, la agitó por encima de su cabeza y gritó de nuevo, esta vez con una rabia que no parecía suya, como si el monte entero hablara a través de él. El toro giró su mirada y bajó la cabeza. Los cascos se clavaron en la tierra. Eusebio supo que no había vuelta atrás. El animal cargó con un bramido aterrador, y él, en vez de huir, se plantó firme como un árbol viejo que se niega a caer. Con una maniobra rápida, lanzó la rama al aire, distrayendo al toro por un segundo, lo justo para que desviara la embestida. El cuerpo del animal lo rozó con violencia, arrojándolo al suelo como si fuera una hoja seca. El impacto le quitó el aire y sintió un dolor agudo en el costado. El bastón se partió en dos, y su espalda golpeó una piedra oculta entre la hierba. Pero aún consciente, Eusebio alzó la cabeza y gritó con la poca voz que le quedaba que los niños corrieran, que se alejaran ya. El niño reaccionó como si esas palabras lo despertaran de un sueño.
Tomó al bebé en brazos como pudo y echó a correr, tropezando pero sin soltarlo, mientras el toro se quedaba desorientado, girando en círculos, confundido por los gritos, el movimiento y la extraña presencia de un anciano que aún desde el suelo le desafiaba con la mirada. Eusebio, jadeando, sintió cómo el mundo le daba vueltas. El dolor era intenso, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que había hecho lo correcto. No pensó en el riesgo, ni en la muerte. Solo vio a dos vidas pequeñas a punto de desaparecer y entendió que no podía permitirlo, porque a pesar del abandono, de la soledad, de los años sin abrazos ni palabras dulces, él seguía siendo un ser humano, y un ser humano no abandona a otro en el peligro. Allí, tirado en el claro, con la tierra pegada al rostro y la respiración agitada, Eusebio comprendió que por primera vez en mucho tiempo había sentido algo verdadero. Había actuado por instinto, sí, pero también por amor. Por un amor que no sabía que aún llevaba dentro. No conocía a esos niños. No sabía de dónde habían salido ni por qué estaban allí, pero algo dentro de él había respondido sin vacilar. No por gloria, no por reconocimiento, simplemente porque era lo correcto, porque incluso olvidado por todos, aún podía marcar la diferencia. Mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de los árboles, tiñendo el cielo de rojo y naranja, Eusebio cerró los ojos por un momento y pensó que, pase lo que pase, ese día ya no sería uno más. Había roto el ciclo. Había salvado algo, y eso, en un mundo que tantas veces lo ignoró, lo hacía más vivo que nunca. Eusebio, con el cuerpo aún temblando por el esfuerzo de haber corrido más de lo que su edad le permitía, sintió que el corazón le latía en los oídos como un tambor desesperado. El claro, ese espacio abierto entre los árboles, donde la luz del atardecer caía como un resplandor de fuego, parecía detenido en el tiempo. El aire olía a tierra seca y a peligro, un peligro denso que se sentía en la piel. El toro, aún confundido por la repentina irrupción del anciano, mantenía la cabeza baja, los músculos tensos como cuerdas listas para estallar en movimiento. Eusebio sabía que no tenía mucho tiempo, que los segundos contaban como granos de arena resbalando en una corriente que no se detendría por compasión. Miró alrededor con rapidez, y fue entonces cuando lo vio. A pocos metros de donde se encontraba, un viejo gallinero de madera podrida y malla oxidada emergía como un recuerdo de lo que alguna vez fue vida. Sin pensarlo, corrió hacia allí, o al menos se lanzó con toda la prisa que le permitían sus piernas doloridas. Las tablas crujieron bajo su peso, una de ellas se rompió y casi lo hace caer, pero Eusebio extendió la mano y arrancó una lona sucia y rasgada que colgaba aún entre los restos del corral. La tela estaba cubierta de polvo, plumas secas y telarañas, pero no le importó. Era lo único que tenía. La agarró con fuerza, como quien sujeta un arma sagrada, y regresó al claro tambaleando, decidido a enfrentar lo que fuera necesario. El niño seguía allí, aferrado al bebé con una mezcla de valentía y terror que partía el alma. Eusebio gritó su nombre sin saber cuál era, solo para que lo escuchara. Le dijo que se quedara quieto, que no se moviera, que él lo protegería. Su voz, ronca por el esfuerzo, sonó como un rugido primitivo. El toro giró la cabeza. Su mirada negra se posó sobre él y bufó con fuerza, expulsando vapor por las fosas nasales. Eusebio sintió que el miedo quería apoderarse de su cuerpo, pero lo rechazó con una furia interna que venía desde lo más profundo de su alma, desde cada noche solo, desde cada día esperando en vano que alguien llegara a buscarlo. Agitó la lona en el aire con movimientos amplios, como si fuera una bandera de guerra. Le gritó al toro que viniera, que lo mirara a él, que lo enfrentara si tenía el valor. Su voz se quebraba, pero no su determinación. La tela se movía al ritmo del viento, generando un sonido seco y desafiante. Eusebio no era un hombre fuerte, no tenía juventud ni armas, pero tenía coraje, ese tipo de coraje que nace cuando uno ya no tiene nada que perder. El toro, herido en su orgullo animal, embistió con un bramido ensordecedor. La tierra tembló bajo sus patas, los arbustos se sacudieron,
Las aves escaparon en estampida desde las copas de los árboles. Eusebio intentó apartarse, pero su cuerpo ya no respondía con la rapidez de otros tiempos. La embestida fue lateral, brutal, como un trueno que golpea sin avisar. El cuerpo del anciano fue lanzado por el aire. Cayó con violencia sobre el suelo, rodó unos metros y se detuvo entre piedras y raíces. Sintió el crujido de algo en su costado. El aire se le escapó de los pulmones como un suspiro ahogado, y el dolor fue inmediato, agudo, ardiente. La lona salió volando y se enredó en las ramas cercanas como un estandarte vencido. Pero incluso en ese momento, mientras su cuerpo comenzaba a ceder ante el impacto, Eusebio reunió fuerzas para gritar con una voz que nacía del alma, un grito desesperado que cortó el aire como una cuchilla. «¡Corran!», lo dijo sin pausa, con todo lo que le quedaba, con el corazón desgarrado y la esperanza aferrada a cada sílaba. «¡Corran!», le suplicó. «Vayan ahora». El niño reaccionó. Los ojos, que antes estaban paralizados por el miedo, brillaron con una determinación súbita. Apretó al bebé contra su pecho y comenzó a correr como podía, con pasos torpes pero decididos, alejándose del claro, del toro, del peligro. El animal, confuso por el cambio de movimientos, giró sobre sí mismo sin decidir a quién seguir. Eusebio, desde el suelo, vio cómo se alejaban, cómo las pequeñas figuras se perdían entre los árboles, cómo su sacrificio había valido la pena. Quiso moverse, quiso levantarse, pero el cuerpo no respondió. El dolor en el costado era intenso, una punzada que le robaba el aliento. El bastón se había quedado atrás, partido en dos, y la lona colgaba como un testigo silencioso de la batalla. El cielo, teñido de un naranja profundo, parecía mirarlo con compasión. Una brisa suave recorrió el claro, como si la naturaleza entera contuviera el aliento. Eusebio cerró los ojos por un instante. Su mente viajó a otro tiempo, a los días en que corría con su hijo entre los campos, cuando la vida aún no lo había golpeado con tanto abandono. Pensó en su esposa, en su risa clara, en las tardes de café y tortillas calientes. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que acababa de ganar, la certeza de que aún podía ser útil, de que aún podía proteger, de que su vida no había sido en vano. Sintió lágrimas en los ojos, pero no de dolor, sino de una emoción profunda, casi sagrada. A lo lejos escuchó voces. Alguien gritaba. Pasos corrían entre los árboles. El eco de la alarma comenzaba a extenderse por el bosque. Tal vez alguien venía, tal vez no. Pero en ese instante, Eusebio no pensó en él. Pensó en los niños, en sus vidas salvadas, en Mino de Cis, la posibilidad de que un futuro los esperara lejos de ese claro, lejos del toro, lejos del abandono. El sol finalmente se ocultó detrás de las montañas, dejando en su lugar un cielo encendido de rojo, como si la tierra misma quisiera rendir homenaje al acto silencioso de un anciano que, sin testigos ni gloria, se había enfrentado a una bestia para salvar lo que otros hubieran dejado atrás. Allí, sobre la tierra endurecida por los años y el olvido, el cuerpo de Eusebio yacía como un símbolo de todo lo que aún puede ser redimido cuando el corazón se niega a rendirse. Porque incluso los olvidados, cuando el momento lo exige, pueden convertirse en leyenda. El claro comenzaba a llenarse de ecos nuevos que rompían el silencio que había dominado el lugar minutos antes, y el toro, aún agitado, dio un par de pasos hacia atrás, moviendo la cabeza como si intentara entender de dónde venían los nuevos sonidos. Voces humanas, muchas, algunas gritando, otras llamando, pasos apresurados rompiendo ramas, respiraciones fuertes de hombres corriendo monte arriba. El animal, herido en su instinto por tanto caos, retrocedió lentamente, lanzó un último resoplido al aire cargado de polvo y desapareció entre los matorrales, perdiéndose en la espesura con una velocidad sorprendente para su tamaño. El aire quedó denso, vibrando todavía con la tensión del peligro que había estado a punto de estallar, pero que ahora se desvanecía poco a poco como el eco de una tormenta que no terminó de caer. En el centro del claro, Eusebio seguía, tendido sobre el suelo,
su cuerpo golpeado, la ropa manchada de tierra y sudor, la respiración entrecortada y los brazos inmóviles como si el dolor le hubiera robado hasta el derecho de moverse. A pesar de todo, con un esfuerzo que nacía desde lo más profundo del alma, intentó incorporarse, apoyando un codo contra la tierra y empujando su propio peso con la mano libre. Cada músculo protestaba, cada hueso parecía gritar que ya había hecho demasiado, pero Eusebio no escuchó. Solo quería ver a los niños, asegurarse de que estaban bien, de que habían escapado a tiempo. Sus ojos, empañados por el dolor y por una mezcla de emoción indescriptible, buscaron entre las sombras, y entonces lo vio. El niño, ese pequeño, que apenas alcanzaba a cubrir con sus brazos el cuerpo del bebé, venía caminando hacia él con pasos cortos y temblorosos, sus mejillas sucias de lágrimas y polvo, los ojos grandes, llenos de una confusión profunda, pero también de una ternura inmensa. A cada paso, el niño apretaba más fuerte el bulto envuelto en la manta, como si supiera que allí dentro latía una vida aún más frágil que la suya, una vida que debía proteger. Al llegar junto a Eusebio, no dudó ni un segundo. Se arrodilló, a su lado con cuidado, dejó al bebé suavemente sobre la manta extendida, y luego con manos pequeñas que no temblaban ya de miedo, sino de una emoción mucho más grande, tocó el brazo del viejo. Eusebio lo miró, sintió la piel cálida del niño sobre la suya y algo en su pecho se quebró. El niño lo miró directo a los ojos, con una intensidad que parecía imposible para alguien tan pequeño, y le dijo que abuelito, ¿por qué lo habían dejado solo si él salvaba vidas? Su voz no fue fuerte, pero cada palabra cayó como una piedra en el corazón de Eusebio. Aquella frase, simple en su forma y devastadora en su contenido, desgarró las últimas defensas que el anciano había construido durante años de soledad. Nadie le había llamado abuelito en décadas. Nadie le había preguntado nada desde hacía mucho más tiempo. Y ahora ese niño que no conocía ni su nombre, que no sabía nada de su historia, lo miraba como si lo hubiera esperado toda la vida. Eusebio quiso responder, quiso decir que no lo sabía, que él mismo se hacía esa pregunta cada noche, que todavía soñaba con la puerta abriéndose y su hijo entrando con una sonrisa diciendo que había vuelto. Quiso explicar que no era culpa del niño, ni del toro, ni siquiera de Dios, pero no pudo. Las palabras se le atoraron en la garganta como un nudo que no se deshace. En lugar de hablar, extendió los brazos y lo abrazó. El abrazo fue torpe al principio, con las fuerzas que le quedaban, pero poco a poco se volvió más firme, más necesario. Apretó al niño contra su pecho como si en ese contacto pudiera borrar los años que había pasado olvidado, como si pudiera sanar todas las heridas que no sangraban, pero dolían. El niño apoyó la cabeza en su hombro y susurró que no quería que le pasara nada, que no se fuera. Eusebio cerró los ojos y por un instante, por ese breve instante eterno, todo el dolor desapareció. La tierra no dolía, el cuerpo no pesaba, el abandono no existía. Solo estaban ellos dos, ese lazo inesperado que había nacido entre la vida y la muerte, entre la fragilidad y el coraje. Alrededor comenzaron a llegar figuras corriendo. Vecinos que habían oído los gritos, campesinos armados con palos, mujeres con mantas, hombres jóvenes con miedo en los ojos. Se detuvieron al ver la escena, el viejo tirado, abrazando a un niño que lo miraba como si fuera su salvador, su héroe, su familia. Nadie dijo nada al principio. Había algo sagrado en ese momento que las palabras no podían tocar. Una mujer se acercó con cuidado, cubrió al bebé con otra manta y murmuró que ya todo estaba bien. Un hombre puso una mano sobre el hombro de Eusebio y le dijo que había hecho algo grande, que no cualquiera habría tenido el valor. Eusebio no respondió. Solo levantó la vista y preguntó si los niños estaban a salvo. Le dijeron que sí, que gracias a él estaban bien. Entonces sonrió, una sonrisa débil pero sincera, la primera en mucho tiempo, y en medio de ese claro, donde minutos antes la muerte había rondado con forma de toro furioso, ahora se alzaba una escena de ternura y redención.
porque a veces, en los momentos más oscuros, la vida se abre paso con la fuerza de lo inesperado, porque incluso los corazones más heridos pueden volver a latir si encuentran una razón para hacerlo. Eusebio no lo sabía aún, pero esa frase, dicha con la voz temblorosa de un niño, sería la semilla de algo mucho más grande que él mismo. Una frase sencilla, nacida del asombro y del cariño, que no solo rompió su corazón, sino que lo volvió a armar con nuevas piezas. Y en ese abrazo, bajo un cielo que empezaba a oscurecer, comenzó una nueva historia. La pequeña clínica del pueblo, construida con paredes de adobe y techos de lámina que crujían con el viento, olía a alcohol, algodón y cansancio. En una de las camillas, bajo la luz amarilla y tenue de un foco colgante que parpadeaba de vez en cuando, el bebé dormía envuelto en una manta limpia que una enfermera había encontrado en un armario lleno de cosas olvidadas. Su respiración era tranquila, pero sus mejillas aún estaban pálidas, y su cuerpecito parecía más liviano de lo que debía ser. A su lado, sentado en una silla de plástico, el niño mayor lo observaba sin pestañear, con los ojos grandes fijos en el pequeño rostro dormido. Tenía las manos cruzadas sobre las piernas, su ropa sucia todavía, y el cabello revuelto por el viento y el polvo del monte. No decía nada, pero en su mirada había un cansancio que no era físico, sino algo mucho más profundo, una tristeza silenciosa que se instala cuando un niño ha visto demasiado en muy poco tiempo. El doctor, un hombre ya entrado en años, con gafas gruesas y una expresión marcada por años de servicio rural, salió de la sala con las manos en los bolsillos del guardapolvo. Caminó lentamente hasta donde esperaban algunos vecinos, entre ellos Eusebio, que sentado en una banca con una manta sobre los hombros, intentaba mantener la espalda erguida pese al dolor que aún lo acompañaba como una sombra muda. El médico habló con tono sereno pero firme. Dijo que los niños estaban estables, que no presentaban heridas graves, pero que claramente tenían hambre y signos de deshidratación. Aclaró que el bebé necesitaba descanso y alimentación constante, y que el mayor, aunque fuerte, estaba visiblemente afectado emocionalmente. Añadió que era un milagro que hubieran resistido tanto tiempo solos en el campo sin haber sido mordidos por animales, sin enfermarse, sin desmayarse. Eusebio cerró los ojos unos segundos y murmuró que alguien los estaba cuidando desde arriba, porque esas cosas no pasan sin ayuda divina. El doctor asintió lentamente, como quien no quiere discutir con la fe de un hombre que acaba de enfrentarse a la muerte para salvar a dos desconocidos. Mientras tanto, la policía local había iniciado una pequeña investigación improvisada. No tenían muchos recursos, pero sí el sentido común de quien conoce cada rincón del pueblo y cada rostro que vive en él. Fueron de casa en casa preguntando si alguien conocía a los niños, si habían visto algo extraño, si una mujer los había dejado encargados, si alguien tenía parientes de fuera que hubieran llegado recientemente. Pero nadie daba respuestas claras. Algunos vecinos dijeron que no sabían nada, otros que apenas estaban enterándose. Sin embargo, una mujer mayor, de rostro redondo y trenzas plateadas, se acercó con paso lento y voz baja para decir que 2 días atrás había visto algo que ahora le parecía importante. Contó que iba camino al campo, cerca del arroyo seco, cuando divisó desde lejos una figura femenina que caminaba apresurada, cargando un bulto. Dijo que le pareció raro, porque era temprano y no reconoció su silueta. Que la mujer se detuvo en un grupo de árboles, que pareció agacharse y luego desapareció por el lado del cerro. Que cuando ella llegó al lugar, ya no había nadie. Pensó que tal vez estaba recogiendo leña o dejando basura. No le dio más importancia. Pero ahora, con lo que pasó, le parecía que tal vez los niños fueron dejados allí. Uno de los oficiales tomó nota de lo que la señora decía. Le pidió que los llevara al sitio exacto al día siguiente, en cuanto amaneciera. Ella asintió con la cabeza y dijo que claro, que esos niños no merecían ser abandonados así. En la clínica, el niño mayor no se había movido de su silla. Había aceptado un vaso de leche, pero no lo bebió. Lo sostenía entre las manos como si fuera algo extraño, ajeno. Cuando una enfermera se acercó para cambiarle la ropa, no se quejó,
pero sus ojos seguían fijos en su hermano. Eusebio se acercó con cuidado sin hacer ruido y se sentó junto a él. No dijo nada al principio, solo observó al bebé dormir, escuchó su respiración. Finalmente, le preguntó al niño cómo se llamaban, pero el pequeño bajó la cabeza y dijo que no sabía. Le dijo que su mamá les dijo que esperaran un rato y que luego volvería. Eusebio le preguntó cuánto tiempo habían estado allí solos, y el niño contestó que ya no sabía cuántas noches habían pasado, que dormían abrazados, que comían las galletas que su mamá había dejado en una bolsa, pero que después ya no había más. Que él le dio toda el agua al bebé, porque su mamá le había dicho que eso era lo más importante. Eusebio tragó saliva y le acarició la cabeza con ternura. Le dijo que lo había hecho bien, que había sido muy valiente. El niño lo miró y preguntó si él también había estado solo mucho tiempo. Eusebio respondió diciendo que sí, que a veces la vida hace eso, que separa a las personas y las obliga a encontrar fuerza donde uno no sabía que la tenía. En ese momento, uno de los oficiales, que había estado observando desde la puerta, se acercó con expresión pensativa. Señaló al niño y dijo que había un detalle que tal vez era importante, que al ayudarle a quitar la camiseta sucia, notó que llevaba colgado al cuello un collar con un medallón antiguo, de metal desgastado, pero con un grabado que parecía hecho a mano. Dijo que no habían querido tocarlo mucho, por respeto, pero que tal vez alguien lo reconocía. Eusebio pidió verlo. El oficial hizo una seña y una enfermera trajo el collar envuelto en un paño limpio. Al abrirlo, Eusebio sintió que el corazón se le detenía por un instante. El medallón tenía un diseño muy particular, un patrón de espigas cruzadas con una pequeña piedra color ámbar, incrustada en el centro. Era imposible no reconocerlo. Sus manos comenzaron a temblar mientras lo sostenía. Dijo en voz baja que ese medallón no era cualquier cosa, que él mismo lo había mandado a hacer muchos años atrás, cuando supo que sería abuelo. Dijo que se lo entregó a su nuera como símbolo de bienvenida a la familia, como un gesto de amor y esperanza. Nadie en el pueblo tenía uno igual. Era único. Las personas en la clínica se miraron entre sí, algunos con asombro, otros con una emoción contenida que no sabían cómo expresar. El niño observaba el medallón sin comprender del todo, pero dijo que su mamá le dijo que nunca se lo quitara, que ese collar era importante. Eusebio no pudo más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz se rompió cuando murmuró que entonces no era un desconocido, que ese niño, esos dos niños, eran su sangre. Nadie dijo nada. El silencio volvió a reinar en la sala, pero era un silencio distinto, lleno de significado, cargado de revelaciones, porque en ese instante, lo que antes era un misterio empezó a tomar forma. Lo que parecía un encuentro fortuito entre un anciano solitario y dos pequeños abandonados se transformaba en algo mucho más profundo, en una verdad que cambiaría la vida de todos. Y aunque faltaban aún muchas respuestas, una certeza se había abierto paso entre el dolor y la incertidumbre. La sangre, incluso perdida, encuentra siempre el camino de regreso. Eusebio sostenía el medallón entre los dedos como si fuese un objeto sagrado, con una reverencia silenciosa que solo se tiene ante lo que alguna vez fue parte del alma. El metal estaba frío, ligeramente oxidado en los bordes, pero conservaba su forma intacta y al tacto, aún tenía esa textura familiar que él mismo había sentido años atrás cuando lo mandó a hacer con tanto esmero. Sus dedos, ahora deformados por el tiempo y la artrosis, acariciaban la superficie con una lentitud temblorosa, como si temiera confirmar lo que ya su corazón sospechaba. Miraba el diseño tallado, las espigas cruzadas, la piedra ámbar que en algún momento brilló con la luz del sol sobre el cuello de su nuera, y no podía apartar la vista. En un hilo de voz apenas audible, dijo que él conocía eso, que no había duda, que ese medallón había sido suyo. Nadie en la sala se atrevía a hablar. Todos observaban en silencio la escena, conscientes de que estaban presenciando algo más grande que un simple reconocimiento, algo que tenía el peso de los años, de las decisiones y de las consecuencias, que marcan una vida entera,
Con mucho cuidado, Eusebio buscó el pequeño broche lateral que había mandado colocar para que el medallón pudiera abrirse como un relicario. Le costó trabajo encontrarlo. Sus dedos se movían con torpeza, pero al final lo logró. El sonido del clic fue suave, casi imperceptible, pero en su mente retumbó como un trueno. Abrió el medallón con un suspiro contenido y allí, en el centro, encontró una fotografía antigua, gastada por el tiempo, amarillenta, casi deshecha en los bordes. La imagen mostraba a una mujer joven, con los ojos brillantes, la sonrisa amplia y una mano apoyada sobre su vientre abultado. Era su nuera. Era la esposa de su hijo, la misma a la que había abrazado con lágrimas en los ojos cuando le dieron la noticia del embarazo, la misma a la que le entregó aquel medallón como símbolo de que ahora eran familia, de que ese niño que venía en camino sería recibido con amor, de que pese a todo lo difícil, él estaría allí. Eusebio se quedó mirando la fotografía, como si el mundo se hubiera detenido, como si todo lo que había sido dolor, abandono y soledad cobrara un nuevo sentido. En ese momento, el niño, que no apartaba la vista del medallón ni de los ojos húmedos de Eusebio, habló con una voz suave, apenas un susurro, como si temiera romper algo frágil. Dijo que su mamá les dijo que esperaran allí, que ella iba a regresar, que solo iba a buscar algo pero que no volvió. Dijo que la esperó, que cuidó al bebé como pudo, que no sabía por qué tardaba tanto, pero que ella les prometió que todo iba a estar bien. Eusebio giró el rostro hacia él y lo miró con una mezcla de asombro, dolor y ternura que desbordaba cada rincón de su ser. Ese niño, que había aparecido en su vida en medio del peligro, que lo había llamado abuelito sin saber por qué, ahora le estaba diciendo con palabras simples una verdad que su corazón ya reconocía. Eran familia, eran sangre, eran destino. Eusebio tragó saliva con dificultad. Las palabras se le atascaban en la garganta como piedras. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó contener, porque no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que lo atravesaba como un rayo. Estiró la mano y le acarició el cabello al niño con ternura infinita, con el cuidado de quien ha perdido demasiado y ha aprendido el valor de lo que se gana tarde. Con la voz quebrada, apenas un susurro entrecortado, le dijo que era su nieto, que ahora entendía todo, que el corazón no se equivoca cuando reconoce a los suyos. El niño parpadeó, como si no supiera qué hacer con esa revelación, y luego se acercó un poco más, apoyando su pequeña cabeza en el pecho de Eusebio, buscando ese calor que había añorado durante días sin nombre. En ese gesto silencioso se fundieron dos almas heridas, dos caminos separados por años de distancia, pero unidos por la fuerza irrompible del amor verdadero. Los presentes en la sala se quedaron inmóviles, algunos con los ojos húmedos, otros apretando los labios para no llorar. Nadie decía nada, porque no hacía falta. En ese momento las palabras sobraban. Todo lo que había que entender estaba ahí, en ese abrazo, en ese medallón, en esa foto vieja que ahora tenía un nuevo hogar. El doctor se pasó una mano por la frente y dijo en voz baja que a veces la vida tiene formas extrañas de volver a unir lo que se había roto. Una de las enfermeras asintió, diciendo que tal vez no eran casualidades, sino milagros, de esos que solo se ven si uno mira con el corazón. Eusebio, aún con el niño en brazos, miró hacia la ventana y vio cómo los primeros rayos del amanecer comenzaban a teñir de luz dorada el paisaje. Había pasado una noche larga, pero ahora todo parecía distinto. El mundo, que hasta hacía poco se le presentaba como un lugar hostil y vacío, ahora tenía sentido. Tenía un propósito, tenía una razón para seguir. Acarició una vez más el medallón, lo cerró con suavidad y lo colgó de nuevo alrededor del cuello del niño, diciéndole que debía conservarlo siempre, que ese era un símbolo de su historia, de su origen, pero también de su futuro. Le dijo que ahora ya no estaban solos, que se tenían el uno al otro, y que eso era más de lo que él había tenido en muchos años. El niño sonrió por primera vez, una sonrisa tímida pero genuina, como la flor que nace en medio del desierto. En ese instante,
El dolor del cuerpo de Eusebio, el cansancio, las heridas, todo quedó en segundo plano, porque la vida, a pesar de todo, le había regalado un nuevo comienzo, un nieto, una familia, una oportunidad de volver a amar, y eso, para un hombre que lo había perdido todo, era más que suficiente, era todo. La noticia se esparció por el pueblo con la velocidad y la fuerza de un viento inesperado, como si cada piedra, cada árbol, cada hoja del monte hubiera decidido al mismo tiempo abrir la boca y contar lo que había sucedido. Nadie entendía muy bien los detalles, pero todos repetían lo mismo, que Eusebio, el viejo olvidado que vivía solo en la choza al borde del campo, había salvado la vida de 2 niños frente a un toro desbocado, y que, por esas vueltas que da el destino, los pequeños resultaron ser su propia sangre, sus propios nietos. Las versiones se mezclaban, algunos exageraban los hechos, otros agregaban lágrimas o valentía adicional, pero en el fondo todos estaban conmovidos por una misma verdad. Ese hombre que por años fue invisible, que caminaba encorvado con su bastón entre los caminos de tierra sin que nadie lo mirara a los ojos, se había convertido de pronto en el corazón palpitante de una historia que tocaba a cada uno. En la plaza del pueblo, en el mercado, en las cocinas, las conversaciones giraban, todas en torno a él. Las madres decían que no sabían cómo no habían notado antes la soledad de Eusebio, que era una vergüenza que nadie se hubiera acercado en tanto tiempo. Los hombres recordaban con vergüenza haberlo visto pasar sin decirle ni un buenos días. Las mujeres mayores, que tantas veces lo vieron sentado en la banqueta sin más compañía que su radio a pilas, comenzaron a organizarse en pequeños grupos para ayudar. Y sin que nadie lo propusiera formalmente, comenzaron a aparecer personas en la puerta de la clínica, donde Eusebio aún se recuperaba junto a los niños. Llegaban con bolsas de pan casero, con frascos de miel, con ropa limpia para los pequeños, con mantas bordadas, con frutas recién cosechadas. Una mujer trajo una silla de ruedas vieja que tenía guardada por si algún día la necesitaba. Otra ofreció su máquina de coser para hacerles ropa a medida. Un anciano, que apenas hablaba, le dejó una caja de herramientas como gesto de respeto. La puerta de la soledad, que había permanecido cerrada durante años, se abrió de golpe, y la comunidad entera pareció despertar de una larga indiferencia. Eusebio observaba todo desde su cama, aún con el cuerpo adolorido y los huesos resentidos por la embestida del toro, pero con una expresión en el rostro que nadie le había visto antes. No era una sonrisa plena, ni una expresión de triunfo, sino algo más sereno, más profundo, como la paz que siente un hombre al saberse por fin visto, por fin necesario. Los niños estaban siempre a su lado. El mayor no se separaba de él, y el bebé dormía tranquilo, como si supiera que ya estaba a salvo. La enfermera le comentó que hacía años que no veía una reacción tan fuerte del pueblo, que él había despertado algo dormido en todos, y que tal vez, sin saberlo, había hecho más que salvar 2 vidas, había recordado a la gente qué significaba ser comunidad. Una mañana, mientras el sol aún no había trepado por completo el cielo, un automóvil gris se estacionó frente a la clínica. Bajó de él el alcalde, un hombre de voz gruesa y expresión firme, pero con ojos que esa vez estaban llenos de emoción sincera. Caminó hasta la habitación de Eusebio con pasos decididos, y tras saludarlo con respeto, se sentó frente a él con las manos sobre las rodillas. Le dijo que en nombre del pueblo le agradecía lo que había hecho, que no tenían cómo pagarle, que había demostrado más coraje que muchos hombres jóvenes juntos. Pero luego bajó la voz y añadió que él también era padre, y que no podía imaginar lo que sería vivir tantos años sin saber que uno tiene nietos en el mundo. Dijo que había hecho las gestiones necesarias con los servicios sociales, que había hablado con una jueza en la ciudad vecina, y que si Eusebio quería, ellos lo ayudarían legalmente para quedarse con la custodia de los niños. Le explicó que no sería un proceso complicado, que dadas las circunstancias, nadie pondría en duda que él era el mejor lugar para esos pequeños. Eusebio, que había escuchado en silencio, simplemente asintió con la cabeza, y luego con voz baja pero firme,
Dijo que ya no tenía nada más en la vida que no fueran esos niños, y que si le permitían cuidarlos, entonces todo lo demás valía la pena. Pero la sorpresa no terminó ahí. Esa misma tarde, una camioneta grande, de esas usadas para cargar ganado, llegó al pueblo, y de ella descendieron 2 personas, un hombre y una mujer, ambos de rostro serio, vestidos con botas y sombreros, claramente gente de campo. Eran los dueños del toro que había escapado y causado el incidente. Se presentaron con humildad, pidieron hablar con Eusebio y al estar frente a él, el hombre bajó la cabeza y dijo que no tenía palabras para disculparse, que la cerca se rompió por una tormenta y que no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde, que lo que pasó no tenía excusa y que aunque el toro había sido siempre manso, aquel día algo lo alteró. Dijo que sabían que un simple "lo siento" no bastaba y que por eso habían venido a ofrecer algo más, que querían cederle una parte de sus tierras, un terreno amplio, con agua y sombra, donde pudiera criar a sus nietos en paz, que podían ayudar a construir una casa o lo que él necesitara. Eusebio los miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, y les dijo que no guardaba rencor, que los animales reaccionan por instinto, pero que el gesto que estaban teniendo era grande, y que lo aceptaría si con eso los niños podían crecer, seguros. Así, en apenas unos días, la vida de Eusebio dio un giro que ni en sus sueños más optimistas habría imaginado. Pasó de ser un hombre solo y olvidado a ser el símbolo de un renacimiento colectivo, el reflejo vivo de que nunca es tarde para reencontrarse con el amor, con la familia, con la comunidad. El pueblo, que antes lo ignoraba, ahora lo visitaba, a diario, y sus nietos, antes sin nombre ni destino, ahora eran los niños más queridos del lugar. Y todo, absolutamente todo, había comenzado con un acto de valor nacido del corazón de un abuelo que, aun con el cuerpo frágil y el alma cansada, no dudó en ponerse frente a una bestia para proteger lo más sagrado que le quedaba: la esperanza. La vieja granja que alguna vez albergó al toro se alzaba ahora bajo un cielo despejado, como si incluso el paisaje se hubiera rendido a la transformación que estaba ocurriendo. Donde antes había cercas rotas, cobertizos oxidados y tierra endurecida por la negligencia, ahora se veían manos trabajando, risas resonando entre paredes recién levantadas y el olor a pintura fresca impregnando el aire. La familia que había hecho la donación no solo entregó el terreno, sino que también ofreció materiales, herramientas y tiempo. Eusebio, cuando pisó por primera vez el lugar después de todo lo ocurrido, se quedó quieto unos minutos, mirando el horizonte con los ojos entrecerrados y el corazón acelerado. No podía creer que ese terreno que antes representaba miedo, casi muerte, ahora era símbolo de vida. Dijo que no quería una casa grande, que ya tenía suficiente con el techo que le ofrecía el cielo cada noche. Lo que quería, lo que realmente sentía en el pecho como un anhelo renovado, era un lugar para dar a otros lo que a él le había faltado por tantos años: atención, enseñanza, escucha, amor. Decidió con voz clara y mirada firme que esa granja se convertiría en una escuelita rural, un refugio donde los niños del pueblo y de los alrededores pudieran aprender no solo a leer y escribir, sino también a soñar. No pasó mucho tiempo antes de que la idea se convirtiera en acción. Voluntarios comenzaron a llegar sin que nadie los llamara formalmente. Algunos eran maestros jubilados, otros jóvenes con energía y ganas de ayudar. Un grupo de albañiles ofreció su trabajo los fines de semana, y las madres del pueblo comenzaron a traer ollas llenas de arroz, frijoles y tortillas calientes para alimentar a quienes estaban construyendo. Los niños, curiosos, se acercaban a diario para mirar cómo nacían las paredes, cómo el espacio se llenaba de mesas, pizarras, colores. Eusebio estaba allí cada mañana, sentado en una silla de madera que alguien le había fabricado con cariño, dando instrucciones sencillas, narrando anécdotas, guiando con una sabiduría que solo los años y el silencio sabio pueden dar. Se convirtió en el alma del lugar, y aunque sus piernas ya no le permitían cargar materiales pesados ni levantar muros, su presencia inspiraba y sostenía. No era necesario que levantara ladrillos, su sola mirada unía a la gente. Los nietos de
Eusebio eran ahora parte del paisaje cotidiano. El bebé, que ya empezaba a balbucear sonidos y a gatear con curiosidad insaciable, se convertía en el centro de atención cada vez que llegaba en brazos de su hermano. Y el mayor, siempre con una libreta bajo el brazo, se sentaba bajo un árbol a escribir con una concentración asombrosa. Una tarde, mientras Eusebio repasaba unos papeles junto a un joven maestro, el niño se le acercó y le mostró una hoja de su cuaderno. En letras grandes, cuidadosas, escritas con un lápiz de punta gastada, había una frase que hizo que a Eusebio se le llenaran los ojos de lágrimas sin previo aviso. El niño había escrito que su abuelo lo salvó. No lo hizo como un ejercicio, de clase ni por tarea. Lo escribió porque sentía la necesidad de decirlo, de gritarlo al mundo con la inocencia y el orgullo de quien ha encontrado en otro ser humano un refugio. Eusebio le acarició la cabeza y le dijo que esas palabras valían más que todo el oro del mundo, y que mientras él viviera, se aseguraría de que jamás volviera a sentirse perdido o solo. Con el tiempo, la escuela comenzó a funcionar de manera oficial. Llegaron libros, pizarras nuevas, donaciones de materiales didácticos y hasta una conexión modesta a Internet gracias a un programa estatal. Pero más allá de los recursos, lo que más abundaba era el amor. Los niños venían no solo a aprender, sino a sentirse escuchados, valorados. Cada mañana comenzaba con una pequeña historia contada por Eusebio, que mezclaba realidad y fantasía con una habilidad natural. A veces les hablaba del monte, de los animales, de cómo leer el cielo. Otras veces les contaba cómo un día, en medio del miedo y del silencio, decidió correr hacia el peligro por dos pequeños desconocidos, sin saber que eran su propia sangre. Los niños lo miraban con los ojos abiertos, lo escuchaban como si fuera un sabio de otro tiempo, y al terminar cada cuento, al despedirse para entrar a clase, lo saludaban con una sonrisa y con un nombre que ya no era sinónimo de lástima, sino de respeto y cariño verdadero. Todos comenzaron a llamarlo abuelito del pueblo. Ese título, nacido espontáneamente de las bocas más puras, se convirtió en algo más que un apodo. Era un reconocimiento, una coronación sin ceremonia, una muestra de que un hombre puede cambiar su historia, que incluso los olvidados pueden ser el centro de un nuevo comienzo. Eusebio ya no caminaba encorvado por vergüenza o abandono, sino por el peso dulce de tantas miradas que lo esperaban, que lo necesitaban, que lo admiraban, y aunque sus pasos seguían siendo lentos, cada uno de ellos era firme, lleno de sentido. La escuela se transformó en símbolo, en ejemplo. Venían de otros pueblos a conocerla, a preguntar cómo había surgido. Y siempre, la historia empezaba igual, con un toro, un grito, un abuelo valiente y dos niños que devolvieron a un hombre su lugar en el mundo. Así, entre lápices, risas, palabras y esperanza, Eusebio renació. No como un héroe de bronce, ni como una figura decorativa, sino como lo que siempre quiso ser, un abuelo con los brazos abiertos, con el corazón lleno y con una razón para seguir contando historias bajo la sombra de un árbol. Porque a veces, todo lo que se necesita para sanar una vida es que alguien nos mire y nos llame por el nombre correcto. Y él, finalmente, ya no era el viejo olvidado. Ahora era para todos el abuelito del pueblo. La tarde caía con esa lentitud solemne que tienen los días que se resisten a morir, y el cielo, teñido de naranja, dorado y violeta, parecía una pintura viva colgada sobre los tejados de la escuelita rural. Bajo el gran árbol que presidía, el patio, cuyas ramas se abrían como brazos protectores sobre la tierra cálida, Eusebio se sentaba en su silla de madera, envuelto en una manta tejida con hilos de colores suaves que una de las madres del pueblo le había regalado. Sus piernas, cansadas y fieles, descansaban cubiertas, y su mirada, más clara con los años que con la juventud, se paseaba lentamente por los rostros atentos que lo rodeaban. Los niños estaban sentados en semicírculo, algunos sobre mantas, otros sobre el suelo mismo, con lápices y cuadernos en la mano, como si cada palabra que él pronunciaba fuera una semilla que debía ser sembrada con cuidado y devoción. Eusebio carraspeó suavemente, llevó la mano a su pecho, como si extrajera del corazón una historia,
y comenzó a hablar, no como un maestro ni como un sabio, sino como un abuelo que cuenta con el alma lo que la vida le enseñó entre silencios y milagros. Dijo que no hay edad para ser valiente, y cuando lo dijo los niños lo miraron como si no entendieran del todo, pero lo creyeran con todo el corazón. Explicó que hay momentos en los que uno simplemente actúa, sin pensar en el miedo, en los años, en el dolor. Contó cómo aquella tarde escuchó un llanto, cómo dejó caer su bolsa, cómo corrió con el corazón palpitando como si fuera un joven. Describió el claro entre los árboles, la figura del toro, los ojos del niño y el temblor del bebé en la manta. Habló del bastón, de la lona, del golpe, del dolor, pero también habló de algo más profundo, de la fuerza que nace cuando se siente que una vida depende de uno. Mientras narraba, con esa voz pausada que parecía arrullar las emociones, sacó de su bolso un dibujo doblado. Lo había hecho el niño mayor, su nieto, con crayones y líneas torpes pero llenas de amor. Mostraba a un hombre de sombrero frente a un toro, con un niño y un bebé detrás. Eusebio lo entregó al grupo y dijo que en ese dibujo estaba la prueba de que el valor no tiene arrugas, que la bondad no envejece y que a veces el destino te regala una segunda oportunidad para corregir lo que parecía perdido para siempre. Niño más pequeño, que ya caminaba y empezaba a hablar con soltura, se acercó gateando al principio y luego dio unos pasos hasta acurrucarse contra su pierna. Apoyó la cabeza en su muslo, cerró los ojos como si el sonido de la voz de Eusebio le diera sueño, y murmuró con esa dulzura infantil que solo los muy pequeños pueden expresar sin saber cuánto significan sus palabras, que quería escuchar otra vez cómo los salvó. Eusebio lo miró con una ternura que le llenó el pecho de una calidez imposible de contener. Le dijo que claro que sí, que esa historia la contaría tantas veces como él quisiera, porque era su historia favorita, porque era la más bonita que tenía. Los demás niños rieron suavemente, y algunos pidieron que la repitiera también, que querían oír otra vez lo del toro, lo de la lona, lo del grito de corran. Eusebio los miró uno a uno, con esos ojos que lo habían visto todo, desde la traición hasta el milagro, desde el olvido hasta el renacimiento, y se sintió completo. El sol comenzó a esconderse tras las montañas, derramando una luz dorada que lo bañaba todo, como si la propia naturaleza quisiera sellar el día con una bendición. Las hojas del árbol se mecían con el viento suave, y los niños se recogían más cerca, buscando el calor de la historia y del abuelo que ahora era de todos. En ese instante, Eusebio entendió que no le debía nada a la vida, que todo lo que había perdido se le había devuelto multiplicado, que su nombre ya no era pronunciado por lástima, sino con respeto y cariño. Abuelito del pueblo, decían todos, pero para esos dos niños, él era simplemente su abuelo, su héroe, su hogar. Con una sonrisa tranquila, mirando el horizonte que se oscurecía lentamente, Eusebio acarició la cabeza del pequeño que dormía ya profundamente contra su pierna y repitió en voz baja, casi como una oración dirigida al cielo y a los recuerdos, que esa, sin duda, era la historia más bonita que tenía. Y con esa certeza, dejó que el silencio cayera con la noche, sabiendo que había cumplido su misión, que las palabras ya podían descansar, porque en esos corazones jóvenes la historia viviría para siempre. Hoy conocimos la historia de un abuelo que, aún siendo olvidado, encontró el valor para salvar dos vidas, y en ese acto también salvó la suya. Vimos cómo el amor, la verdad y la esperanza pueden renacer incluso donde antes solo había silencio. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte te tocó más el corazón? ¿Te imaginabas ese final? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y seguir esta conversación contigo. Aquí en el canal hay otras historias que también te van a emocionar, inspirar y quizás hasta cambiar tu forma de ver el mundo. Te invito a seguir explorando, porque cada historia tiene algo que decirte. Gracias por estar aquí. Se nota que eres alguien sensible, con un corazón grande y ganas de entender la vida desde lo profundo. Me alegra mucho compartir este momento contigo.